energía libre de Gibbs. Vamos también a hacer algunos ejemplos. En este primero nos dice, para cierta reacción química, la entalpía delta H es igual a menos 35.4 kilojoules y la entropía delta S es igual a menos 85.5 joules sobre Kelvin. Para el apartado A nos preguntan, ¿la reacción es exotérmica o endotérmica? Pues bien, para contestar este apartado no hace falta más que irnos a revisar un valor. ¿Cuál sería ese valor? El delta H, la entalpía delta H. Y vemos que nos dice que tiene un valor de menos 35.4 kilojoules. En este caso, la verdad es que no nos importa mucho cuál sea su magnitud. Es decir, esos 35.4 podrían ser 80.5, por ejemplo, o podrían ser 10.500. Puede ser el valor que sea, la magnitud no nos importa en este caso. Lo que sí nos importa es su signo, ya que su signo nos dirá si esa energía está siendo absorbida, en caso de que sea positiva, o expulsada, en caso de que sea negativa. Como bien vemos, nos dice que es negativa, por lo tanto esa energía está siendo expulsada, lo cual quiere decir que la reacción es exotérmica. Para la parte B, nos dice por su parte, la reacción da lugar a un aumento o a una disminución en la aleatoriedad o el desorden del sistema. Básicamente nos está preguntando si la entropía está aumentando o disminuyendo. Entonces, al igual que hicimos con el apartado A, simplemente tendríamos que ahora ir a ver un valor. En este caso, ¿cuál? El delta S. El delta S que dictamina cuál va a ser la entropía. Y repito, al igual que con el apartado A, no nos interesa su magnitud. Lo que sí nos interesa es ver si es positivo, el cual implicaría un aumento en la entropía, o si es negativo, el cual implicaría una disminución en la entropía. Y en este caso, en efecto, sería menos 85.5, es decir, un negativo, por lo tanto, una disminución en la entropía o en la aleatoriedad o el desorden del sistema. Para el apartado C nos dice, calcule delta G para la reacción a 298 Kelvin. Y la fórmula para calcular delta G la tenemos tal que aquí. Por lo tanto, si simplemente empezamos a reemplazar los valores que ya tenemos, obtendríamos que delta G va a ser igual a delta H, es decir, menos 35.4, pero como podemos observar, el valor ahí arriba, el valor nos lo están dando en kilojoules, y nosotros por un tema de unidades lo queremos más bien en joules. Entonces, al convertirlo, tendríamos que agregar por 10 a la 3 joules, tal que así. Menos la temperatura, que como bien nos indicaron antes son 298 Kelvin, por el delta S, el cual sería menos 85.5 joules sobre Kelvin. Y si aquí simplemente empezamos a cancelar unidades, se va el Kelvin con el Kelvin y nos quedaría una resta de joules, el cual al efectuar en la calculadora tendríamos un total de menos 9.921 joules. Ese sería el valor del delta G. Y finalmente nos dice en el apartado D, la reacción es espontánea a 298 Kelvin, el cual sería el valor que acabamos de calcular hace un momento. Y simplemente tendríamos que entonces contrastar con el cuadro que ya sabemos. Si el delta G es menor que 0, será espontáneo o irreversible. Si es igual a 0, estará en equilibrio y por tanto será reversible. Y si por el contrario es mayor que 0, entonces será no espontáneo. En este caso, tenemos que el delta G es menor que 0, por lo tanto será un delta G con características espontáneas. Para el siguiente ejercicio nos dice, calcule la temperatura a la cual la reacción será reversible si, y nos dan la fórmula y nos dan los datos. En los datos nos dice que el delta H va a tener un valor de 45 kilojoules, mientras que el delta S va a tener un valor de 125 joules sobre Kelvin. Y como nos pregunta, la temperatura a la cual la reacción será reversible, pues ya sabemos del cuadro que la temperatura a la cual esto será reversible ocurrirá cuando delta G sea igual a 0. Es decir, reemplazando valores, 0, que sería el valor del delta G, el cual es el necesario
para que se cumpla ese efecto que queremos de reversibilidad, sea igual al delta H, que sería 45 kilojoules, es decir, 45 por 10 a la 3 joules, menos la temperatura, la cual no la sabemos, es de hecho lo que nos están preguntando, por el delta S, el cual tendría un valor de 125 joules sobre Kelvin. Y al efectuar este despeje tendríamos un valor para la temperatura que sería igual a 360 Kelvin. Es decir, será reversible si y solo si la temperatura es igual a 360 Kelvin.